vamos a tener una enseñanza de la Biblia a cargo de Melanie. Okay. She has notes for her sermon. Who is the Redeemer? The only Redeemer is the Lord Jesus Christ. Amén. For there is one God, and there is one mediator between God and men, the man Christ Jesus. Amen. Thank you, guys. Wow, you may be seated. We appreciate you leading us in worship. Gracias, gracias. Cada vez cantan más bonito. Y vamos a continuar con el servicio de esta mañana. Ahí en sus pantallas va a aparecer esta escritura que vamos a leer juntos, que dice así: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Lo decimos juntos otra vez. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Amén. Como cada mañana, cada domingo que nos reunimos juntos aquí en este edificio para alabar al Señor, nos reunimos como el pueblo de Dios para escuchar su palabra, para confesar nuestros pecados, para recibir su perdón, para ser transformados por la gracia de Jesucristo y por la comunión con su Espíritu y con cada uno de los miembros de su iglesia. Y para eso vamos a leer un salmo esta mañana a fin de comenzar a confesar nuestros pecados. Es el Salmo 123. Les voy a invitar a que lo busquen, lo vamos a leer alternadamente, Salmo 123. Y después de eso vamos a pasar unos momentos en silencio confesando nuestros pecados al Señor. Salmo 123. Yo leo el primer versículo y ustedes responden con el siguiente. A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, oh Jehová, ten misericordia de nosotros, porque estamos muy hastiados de menosprecio. Hastiada está nuestra alma del escarnio de los que están en locura, y del menosprecio de los soberbios. Leamos juntos el versículo 2. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora. Así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. En silencio, en nuestro lugar, de pie, arrodillados, de cualquier manera que sea nuestra postura de confesión y adoración, confesemos en silencio nuestros pecados al Señor y después oraremos juntos. Dios amoroso y todopoderoso, nos hemos extraviado como ovejas. Hemos andado demasiado a la vista de nuestros ojos y en los deseos de nuestro corazón. No te hemos amado con todo nuestro corazón. No hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Te confesamos, Señor, esta mañana que hemos sido negligentes con tu palabra, con tus mandamientos, dejando de hacer las cosas que nos pediste que hiciéramos y haciendo aquellas cosas que nos dijiste que no hiciéramos. Nos hemos apartado de tu ley, Señor. Nos hemos olvidado de tu evangelio. Hemos desoído la voz de tu Espíritu Santo. Reconocemos, Señor, que separados de ti no hay en nosotros ningún bien. Esta mañana, Señor, venimos ante tu presencia como tu pueblo que reconoce sus pecados y te pedimos que tengas misericordia de nosotros y que nos perdones. Así andaremos en tus caminos para la gloria
de tu nombre, Señor. Crea en nosotros, Señor, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de nosotros, tu pueblo. Ten misericordia, Señor, de los que fielmente confesamos nuestros pecados. Restaura nuestras vidas, danos un corazón humilde y arrepentido. Renueva nuestros corazones para que sean abiertos nuestros labios y nuestra boca publique tu alabanza. Te lo pedimos todo por los méritos de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Y ahora que hemos sido perdonados por el Señor en Cristo Jesús, también podemos perdonarnos los unos a los otros si en algo nos hemos ofendido, para que podamos con un corazón sincero alabar al Señor. Nuestro hermano Francisco nos va a recordar con el Salmo la grandeza de nuestro Dios. Aquí lo tenemos para que lo pueda leer. Es el Salmo 48. Vamos a leer alternadamente. Yo leo el primero y ustedes me siguen. ¿Me dicen cuando estén listos? Salmo 48. ¿Listos? Grande es Jehová y es digno de ser de gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. En sus palacios Dios es conocido por refugio. Y viéndolo ellos así se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir. Con viento solano quiebras tú las naves de Tarsis. Nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. Se alegrará el monte Sión, se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Considerar atentamente su atemuro, mirar sus palacios, para que los contéis a la generación venidera. Esta es la palabra de Dios. Le damos gracias al Señor por su palabra, y en sus pantallas dice, y leamos juntos: la misericordia del Señor es para siempre. Vengamos y adoremos al Señor. Yes.
nuestro Rey y a nuestro Salvador Jesucristo, quien es digno de ser alabado.
nuestro Dios y servirle. Vamos a recordar las palabras del Evangelio en esta mañana. Fabiola nos va a hacer el favor de leer o de dirigirnos más bien en la lectura del Evangelio. Ella lo tiene ahí. Vamos a leer entonces alternadamente la palabra del Señor. Así es, busquen en sus Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, y estaremos leyendo de los versículos 1 al 13, Marcos capítulo 6, del 1 al 13, y leámoslo todos juntos, bueno, no juntos, sino alternadamente, pero así para que todos participemos de esta hermosa escritura. Es Marcos, una vez más, Marcos 6, del 1 al 13. Acompáñenme a leer, dice: salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio de ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Leámoslo juntos, el último versículo. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Esa es la palabra del Señor. Damos gracias a Dios por su palabra. Wow. Me estaba sanando de mi oído hasta hace unos segundos. Gracias, Señor, te damos en esta mañana porque podemos alabarte y podemos recordar que tú eres el Dios que nos ha salvado en tu Hijo Jesucristo. Gracias por el sacrificio de tu Hijo, que es nuestra libertad y nuestra salvación. El Cordero que sufrió, traicionado fue, precio de nuestra maldad fue puesto sobre él. Juntos.
la tumba abierta está. Aleluya al Salvador, Jesús resucitó. En aquella cruz me salvaste, me amaste ahí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Gloria y honra, Señor. Gloria y honra a ti, Señor. Gloria y honra a ti, Señor. Queremos darte gracias en esta mañana, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros en tu Hijo Jesucristo. Ahí donde estás, sentado, de pie, arrodillado, de cualquier manera que tu cuerpo responde a la adoración al Señor, te invito a que oremos juntos en esta mañana dándole gracias al Señor por todas sus misericordias, por sus bendiciones que Él ha derramado sobre nosotros, su gran misericordia y su amor que nos ha mostrado en su Hijo Jesucristo. Gracias te damos, Padre, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque habiendo estado muertos en delitos y en pecados, en la incircuncisión de nuestra carne, tú nos diste vida juntamente con Cristo y nos hiciste sentar junto con Él en los lugares celestiales. Te damos gracias, Señor, porque en algún tiempo anduvimos en la corriente de este mundo, siguiendo los deseos de nuestra carne y los deseos y la vanagloria de la vida, Señor. Pero tú que eres rico en misericordia, por tu gran amor con que nos amaste, aún estando muertos en delitos y en pecados, nos diste vida eterna, Señor. Te damos gracias. Te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, a quien le damos toda la gloria y toda la honra y todo el honor. Bendito sea el nombre de nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Bendito seas tú, Padre Celestial, porque eres santo, eres bueno, eres amoroso, eres misericordioso. Bendito seas, Espíritu Santo, que eres el gran consolador, eres nuestro ayudador, nuestro abogado, nuestro guía, aquel que nos da la fortaleza y el poder para ser discípulos de Jesús y testigos de la resurrección de Jesucristo. Te damos gracias, nuestro buen Dios, bendita y santísima Trinidad, por todo lo que nos has dado y lo que has hecho de nosotros, Señor, al llamarnos como tu pueblo, para que seamos esa nación santa, ese sacerdocio, ese pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Te damos gracias, Señor, por la salud, por la vida, por el alimento, por la reunión de tu pueblo, Señor, por la fidelidad que nos has mostrado, Señor. Te agradecemos y te alabamos. Y también esta mañana elevamos nuestras oraciones, Señor, por aquellos que son parte de nuestra iglesia. Te pedimos, Señor, por el resto de la congregación, los que están aquí presentes y los que no pudieron asistir hoy. Oramos, bendito Señor, para que tú alientes a tu iglesia, para que nos enseñes, Señor, a ser el pueblo que tú deseas que seamos, para que hables a nuestros corazones, Señor, a través de tu palabra y nos transformes, Señor, para que seamos la luz y la sal en esta humanidad, Señor, que tanto te necesita. Enséñanos, Señor, verdaderamente a ser tu pueblo. Señor, restaura a los que están caídos, sana a los enfermos, permanece con los que están solos, Señor, alienta a los cansados, dale fuerzas a los que están caídos, restaura a los pecadores, Señor, y tráenos a todos a la abundancia de tu vida y de tu amor en tu Hijo Jesucristo, Señor. Te pedimos para que tu iglesia, Señor, sea una luz en medio de la oscuridad. Señor, ahora que hemos retomado la mayoría de nuestras actividades en el parque y en la comunidad, oramos para que tú nos uses para traer la luz en medio de las tinieblas. Te pedimos por el resto de nuestras iglesias en Stockton y en Hayward, en Patterson, en nuestros hermanos en Chiapas y en Rosarito. Oramos por nuestro hermano Joel y Johanna, Señor, en donde quiera que se encuentren. Te pedimos, Señor, para que tú proveas para sus necesidades, les bendigas y les des, Señor, el poder de tu Espíritu para hacer tu obra, donde quiera que tu iglesia se encuentre en este día, Señor. Te pedimos también, Señor, por las necesidades de tu iglesia, por aquellos hermanos nuestros que tengan alguna necesidad física o espiritual. Oramos, Señor, para que seas tú el que provea para cada uno de ellos, Señor. Te pedimos también, Señor, por el país en que vivimos, Señor.
Oramos especialmente por aquellos que en este momento están sufriendo por la pérdida de sus seres queridos en el colapso del edificio en Florida. Te pedimos, Señor, que de alguna manera tu Espíritu Santo consuele las vidas de aquellos, Señor, que están desolados y destrozados. Te pedimos, Señor, por el resto de nuestros hermanos y hermanas, los que están aquí, los que están fuera. Oramos, bendito Señor, para que tú nos sigas ayudando a hacer esa luz en medio de la oscuridad, Señor. Y te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Tú eres, Señor, mi fortaleza, como ninguna. Vives en mí. Tú eres, Señor, mi esperanza, como ninguna. Vives en mí. Gracia que me levanto, nombre que me restauró. He sido fiel, te he sido fiel. Perfecto amor cantamos. Perfecto amor, inagotable, Adorable, incomparable. Vives en mí. perfecto amor, Perfecto amor,
la esperanza de nuestra vida, eres nuestra fortaleza, Señor. Solamente a ti recurrimos en los momentos de dificultad. Solamente tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Abre, Señor, nuestros corazones para escuchar tu palabra. Enséñanos a caminar cerca de ti, Señor. Moldea nuestras vidas y nuestros afectos. Te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Mientras ustedes y yo nos preparamos para recibir la palabra del Señor, les invito a que ahí vean la dirección de Venmo en sus pantallas para nuestros diezmos y ofrendas. Y si no, pues pueden pedirle un sobre a nuestro hermano por ahí. Ahí aparece la dirección para que podamos ofrendar al Señor en esta mañana. Vamos a echar mano de un patriotismo saludable y no un nacionalismo nocivo. Y pensando en eso, les digo entonces, Happy 4th of July. Uy, hermanos, por favor, por lo menos digan sí, ya, lo que sea. Algo. Hay una diferencia entre ser patriotas y ser nacionalistas. Ser patriotas es bueno. Amar a nuestro país es bueno. El nacionalismo, especialmente el nacionalismo cristiano, es nocivo. Ayer Mike me estaba compartiendo una estadística donde decía que solamente 13% de los norteamericanos evangélicos blancos, solamente el 13% dice que su fe es más importante que su país. O sea que 77% de los evangélicos, en su mayoría de blancos en este país, dice que su país es más importante que su fe. Increíble, ¿no es cierto? Ay, hermanos, por favor, despiértense, salúdense, díganse algo, bienvenidos todos. Hola, ¿cómo están? Good morning, everyone. Hi, hello. Happy 4th of July. No puede ser que estén tan dormidos. ¿A poco así los hipnotizamos con esos pads que ponemos de la música? Se hipnotiza uno, ¿verdad que sí? Es así como que el pastor nos está hipnotizando. Bueno, saben que la mayoría de nosotros cuando escuchamos la palabra autoridad, la asociamos con algo negativo, especialmente si usted viene de un contexto en su país o donde sea, o de una familia donde había abuso de autoridad. Casi siempre cuando escuchamos la palabra autoridad la vamos a asociar con algo negativo, con autoritarismo, por ejemplo. ¿Con qué más? Con abuso, ¿verdad? La autoridad, pensamos en autoridad, pensamos muchas veces en abuso, con intransigencia, con prepotencia. Los que venimos, por ejemplo, de países como en México, donde la policía tiene autoridad sobre uno y son prepotentes, ¿no? Y no lo quieren, no lo tratan bien a uno, sino que lo tratan así con desdén. Corrupción, abuso, ahí ya dijimos abuso. La cosa es esto, que no es extraño que cuando hablamos de autoridad, todos nosotros nos sintamos un poquito incómodos. Cada que se menciona la palabra o cada que se dice, perdón, los niños ya debieron haber salido a sus clases. Sí, gracias, Fabiola. Cuando hablamos de autoridad nos sentimos un poquito incómodos. Sin embargo, ¿cuál es la buena parte de la autoridad? Si es que hay una buena parte o no hay una buena parte en la autoridad. ¿Cuál es el buen lado de la autoridad? Debe haberla. Les digo por qué. Porque en todos los sistemas de la creación, en la naturaleza, en la familia, en el gobierno, en la iglesia, en todas partes de la creación hay un sistema de autoridad. De alguna manera Dios estableció estas cosas así. Así es que debe haber algo bueno en la autoridad, no solamente las cosas negativas que nosotros pensamos. También debemos decir que hay una parte de la autoridad que puede y ha sido abusada, ¿verdad que sí? En el mundo, pero también en la iglesia. Tenemos historias de horror en la iglesia de pastores y líderes que han abusado su autoridad y han maltratado o han oprimido a otros. Lo mismo que ocurre allá afuera a veces con el lado negativo de la autoridad ocurre también dentro de la iglesia. No podemos negar esas realidades, pero ¿cómo restauramos el verdadero concepto de la autoridad
para sacarlo del campo de lo negativo y aprender a verla como algo que es bueno para nosotros. ¿What? ¿Qué dijiste? La autoridad como algo bueno para nosotros. Sí. ¿Cómo la autoridad puede ser algo bueno para nosotros? Así es que hoy quisiera que nos atreviéramos, que nos diéramos la oportunidad de hacer una distinción entre el concepto negativo que tenemos de la autoridad y que aprendamos a verla como algo que es bueno para nosotros, un tipo de autoridad diferente, de la cual obviamente hablaremos hoy, porque ¿será que la Biblia enseña que hay una autoridad que es buena y que es saludable para nosotros? La autoridad nunca es fácil, o sea, el tema de la autoridad nunca es fácil para ninguno de nosotros. O somos demasiado estrictos o somos demasiado sueltos. O abusamos de la autoridad que se nos es dada o no somos responsables con la autoridad que se nos es dada. Yo me acuerdo cuando mis hijos eran pequeños, a veces me sentía como la historia, no sé cuántos de ustedes recuerdan una historia de el hombre con su hijo y con un burrito. ¿La han escuchado? Así me sentía yo con mis hijos. Bueno, la historia va así, los que no se la saben, que este señor con su hijo y un burrito que llevaban van caminando por el camino y el señor pone al niño sobre el burrito. ¿Ya se acuerdan de ella? Y van caminando y cuando van caminando escuchan unas personas que los ven y dicen, mira ese niño qué desconsiderado con el pobre señor ese que va ahí caminando. Que se baje el chamaco y que se sube el pobre señor que va cansado de trabajar. Y el señor escuchó eso y dijo, tienen razón. Y se subió él y bajó al niño. Y caminaron un poquito más adelante y se encontraron otro grupo de personas que dijeron, mira ese viejo abusivo, el chiquito caminando por la calle y él trepadote en el burro. Y le dio vergüenza al señor y se bajó. Y se fueron caminando los dos y el burrito solo y encontraron otras personas que estaban ahí más adelante y dijeron, mira esos dos tontos, camina y camina y el burrito sin nada. Así me sentía yo con mis hijos en el tema de la autoridad. Me decía alguien, no, es que eres demasiado estricto con tus hijos, no los trates así. Yo decía, sí es cierto. Y más adelante alguien me decía, no, es que les estás dando mucha libertad, tienes que ponerle mano dura porque se te van a echar a perder. Y así anda uno con el asunto de la autoridad. Y yo pensé que cuando crecieran eso iba a pasar, pero luego me hice pastor de una iglesia. Ahí la van a agarrar algunos de ustedes ahorita. Hermano, usted es un pastor muy estricto. Hermano, usted es un pastor demasiado suelto con la congregación. Hoy vamos a ver 3 capítulos en 1 Corintios capítulo 8 al 10 para ayudarnos a nosotros mismos a repensar, a reimaginar el rol de la autoridad en nuestras vidas, a repensar lo que significa estar bajo autoridad. Y obviamente son 3 capítulos, no los vamos a leer todos y voy a hacer lo que he venido haciendo cada domingo, voy a dar un resumen de los capítulos, así es que les pido que tengan paciencia y después de eso vamos a ver la respuesta del apóstol Pablo y cómo esa respuesta tiene que ver con nuestras vidas. Así es que vamos rápidamente a 1 Corintios capítulo 8, 9 y 10, pero solamente vamos a leer una porción del capítulo 8, o más bien vamos a leer el capítulo 8. Primera a los Corintios, me regañaba un maestro del Instituto Bíblico, me decía, no es Primera de Corintios, me decía. Es Primera a los Corintios, porque es la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Pues está bueno, dije yo, qué gran herejía he cometido. Capítulo 8, versículo 1. En cuanto a los sacrificados, los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de la comida que se sacrifica a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay más que un Dios, pues aunque haya algunos que se llaman dioses, sean en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante el Señor, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero miren que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en el lugar de los ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de los
sacrificados los ídolos. Y si por el conocimiento tuyo se perdiera el hermano débil por quien Cristo murió, de esta manera pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, pecáis contra Cristo. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no ser tropiezo para mi hermano. Y a simple vista pareciera que el apóstol Pablo los está exhortando porque tienen un conflicto interno con las cosas sacrificadas a los ídolos. Parte de eso tiene razón. Básicamente el resumen del versículo 8 es un problema que Pablo está enfrentando otro problema que el apóstol está enfrentando en la iglesia de los Corintios. Si ustedes pensaban que había iglesias perfectas en el tiempo después de los apóstoles, la iglesia nunca ha sido perfecta. Hay un escritor que dice, no hay ninguna iglesia perfecta a la que miremos en el pasado. Y el Pablo está hablando de un tema que para nosotros pudiéramos decir, ¿cómo es posible que la idolatría exista en la iglesia? Y antes de que ustedes me cierren la puerta diciendo es que en la iglesia moderna no hay idolatría, les acabo de dar una cifra que demuestra que 70 y tantos % de los cristianos idolatran su bandera más que aman a Cristo. Tenemos un gran problema en nuestro país, donde los mayores ídolos no tienen forma de dioses paganos, se llaman militarismo, nacionalismo y consumismo. Esos son los tres ídolos principales de nuestra cultura. Y Pablo está tratando aquí en 1 Corintios 8 este problema de la idolatría con la iglesia. Y veamos las cosas interesantes que dice. Primero, en los versículos 1 al 3, es probable que ellos le escribieron a Pablo para presumirle o para gloriarse de su conocimiento, porque ellos ya se creían de verdad que sabían mucho. Y en el capítulo 5, versículo 11, Pablo les dice, yo ya les había escrito brevemente acerca de que no se juntaran con los idólatras. O sea que Pablo ya les había dado instrucciones anteriormente que no anduvieran de idólatras, y ellos probablemente le escribieron a Pablo para decirle que su conocimiento al respecto estaba un poco anticuado. Sí, Pablo, antes nosotros creíamos así, pero ahora que hemos sido iluminados, ahora sabemos que los ídolos no son nada y que participar de las comidas a los ídolos realmente no nos afecta en nuestra vida espiritual. Así es que le escriben para envanecerse de su conocimiento, y Pablo le responde y le dice, el que piensa que sabe algo, realmente no sabe nada como debiera saberlo, ¿verdad? Les dice también que tienen algo de razón en el capítulo 8, que tienen algo de razón en el poder que tienen los ídolos. Les dice, los ídolos en realidad no tienen poder, aunque se llamen dioses y señores, realmente no tienen poder. Pero en el capítulo 10 les dice, pero los sacrificados los ídolos es en realidad sacrificados los demonios. O sea, sí hay una relación espiritual en el culto a los ídolos que los cristianos debemos estar muy atentos y debemos cuidarnos de eso, aunque ellos trataban de ignorarlo diciendo realmente no son nada. Pablo les dice, tengan mucho cuidado porque pueden contaminarse, y más adelante, del 8 en adelante, les habla del verdadero problema. ¿Cuál es el verdadero problema? En el 8 es que algunos de ellos se creen tan liberados por su conocimiento que están participando en el culto a los ídolos. Ahora les digo qué era esto. El culto a los ídolos en Corintio era una especie de evento social, religioso, continuo. Había estas celebraciones donde participaba, eran parte de la fábrica de la sociedad. Y si usted había vivido toda su vida en Corintio y nunca había escuchado el evangelio, usted creció en esta cultura. Usted iba a esos, eran como los restaurantes de la antigüedad, pero con un toque pagano espiritual. O sea, usted iba a comer, a estar con sus amigos. Era como ir a un bar con sus amigos. Yo nunca he ido a un bar, les digo eso, pero yo he escuchado que la gente que va a bares están con sus amigos ahí comiendo. En medio de esa celebración había un culto a dioses paganos. Y estos cristianos en Corinto decían, como los dioses no son nada, pero son falsos, y los ídolos no tienen existencia, nosotros podemos participar de eso sin ningún problema. O sea, no es como que estaban nada más comprando carne en la carnicería, como dice Pablo en el 10, y cocinándola en casa. Realmente estaban participando de un culto a los dioses paganos. Imagínese usted que en nuestros partidos de fútbol o de béisbol hiciéramos una ceremonia a los ídolos de nuestro tiempo. Creo que sí la hacemos, pero es un poquito más por debajo del agua, ¿no? Y que nos pidieran en los partidos que nos gusta tanto ir en el fútbol, que nos pidieran que nos levantáramos a celebrar a los dioses de nuestro tiempo, y nos dijeran, ahora tienes que levantar tu mano derecha y jurar en lealtad a tu Dios. Imagínense que algo así ocurriera en los partidos de fútbol,
Y los cristianos que se creen iluminados dicen, yo nomás voy a ir por el fútbol, a mí eso no me afecta en nada, porque a mí Cristo ya me liberó, yo puedo estar en presencia de esos ídolos y a mí eso no me afecta. Eso es más o menos lo que estaba pasando, pero a una escala un poquito más grande en Corintio. Más adelante, el apóstol Pablo les va a decir que el problema también es que ellos están utilizando esta supuesta libertad para persuadir a otras personas a hacer lo mismo. Esta idea de que nos convertimos en la piedra de tropiezo para otros. La piedra de tropiezo no es que yo te ofendo y por eso tú dices, me ofendió el pastor, ya no voy a seguir a Cristo. Eso no es la piedra de tropiezo. La piedra de tropiezo es persuadir a otra persona de que haga algo que va en contra del evangelio, diciéndole que está bien, que realmente no va a pasar nada. Es como si yo te dijera, para usar una de las más comunes, como si yo te dijera, mira, echarnos unas chelas realmente no es nada, nos vamos a sentir mareaditos y todo, pero hasta ahí nomás. Nosotros no nos vamos. ¿A qué estoy haciendo? Te estoy persuadiendo a hacer algo que va en contra del evangelio. Eso es piedra de tropiezo. No que yo diga algo que te ofende o que se dijo algo entre la iglesia que nos ofendió, sino algo donde yo intencionalmente estoy abusando mi libertad o mi libertinaje más bien para que tú participes conmigo. Eso es lo que estaba pasando en Corintio. Y luego en el capítulo que sigue, que es el capítulo 9, es bien raro, porque no cabe aparentemente ahí. ¿Ya notaron el capítulo 9? En el capítulo 9 Pablo está con que la idolatría y que los hermanos, y luego de repente, ¡pum!, dice, ¿qué no soy yo apóstol? ¿Qué no soy yo? Y empieza a darles, pero una regañadota de esas que a mí me gustaría un día darles a ustedes, así como que, ¿qué no soy yo su pastor? ¿Qué no fundamos nosotros esta iglesia? ¿Acaso no merezco que me hagan? No, nada, pero algo así es como lo que está diciendo Pablo, ¿no? Y dice uno, oye, ¿cómo cabe eso ahí? Si está hablando de la idolatría, y de repente este apóstol se va en una rabieta contra la iglesia. Y de hecho muchos comentaristas dicen que a lo mejor eso es parte de otra carta que se injertó ahí, no saben por qué está ahí. Y otros dicen que tal vez Pablo tuvo un colapso nervioso y que mientras escribía le dio un coraje con los corintios y les mandó un montón de cosas ahí. Otros dicen que tal vez Pablo ni siquiera escribió eso, sino que alguien lo introdujo ahí. Ahorita le va a dar un poco de sentido el capítulo 9. Básicamente, el capítulo 9 dice que está diciendo que Pablo defiende su llamado como apóstol. Primero dice, yo soy apóstol de Jesucristo. Segundo, defiende su estado civil. Dice que no tengo derecho a estar casado como Pedro y los otros hermanos. Y luego defiende su estatus financiero. Dice que no tengo derecho yo a participar de las ofrendas como tienen derecho los demás. ¿O acaso solamente otros hermanos pueden participar de eso y yo no? Básicamente es una defensa de su ministerio y de su llamado como apóstol. Lo más importante que dice al final del capítulo 9, Pablo les recuerda que nunca ha utilizado su posición de apóstol para aprovecharse de ellos. Les dice, nunca yo he utilizado mi posición como apóstol de Jesucristo para aprovecharme de ninguno de ustedes. Esta es una práctica común en Pablo. Cuando él llamó a los efesios, cuando se iba a despedir de ellos en el libro de los Hechos, les dice, quiero que vengan todos. Si hay aquí alguien que tenga una queja contra mí, de que me he aprovechado de él por mi apostolado, que lo diga ahora. Dice, porque no quiero que me vaya yo y luego anden diciendo, uy, el apóstol Pablo se aprovechaba de nosotros. Básicamente es algo muy, muy parecido. Y luego en el capítulo 10, ténganme paciencia por favor, ya vamos a llegar al final del capítulo 10. El apóstol Pablo vuelve a retomar el tema de la idolatría, pero ahora utiliza en los versículos 1 al 22 a Israel como ejemplo, ¿okay? Y les dice, todos ellos pasaron bajo la nube y todos ellos atravesaron el mar rojo, pero de la mayoría de ellos no se agradó el Señor. Este es un tercer problema que está viviendo la iglesia. Y es probable, estuve leyendo algunos comentarios, y es probable que en Corinto habían comenzado a pensar en la cena del Señor y en el bautismo como fórmulas mágicas para que nada les pasara. No necesariamente fórmulas mágicas, sino como salvoconductos. Más o menos pensaban, dicen algunos, de la siguiente manera: hey, mientras yo esté tomando la cena del Señor y mientras yo haya sido bautizado, realmente, ¿qué importa cómo viva mi vida yo? Si Dios ya me aceptó en su mesa y ya me bautizó como su hijo, así es que lo demás que yo haga, ¿qué problema tiene? Y entonces Pablo les dice, oigan, ¿recuerdan el pueblo de Israel? Todos pasaron bajo la nube, todos fueron bautizados en el río, pero de la gran mayoría de ellos dice, no se agradó el Señor, porque, y luego les dice, porque le tentaron, porque fueron irreverentes con él, porque fueron idólatras.
Y en los versículos 23 al 33, disculpen que es un resumen tan rápido, pero en el versículo 23 al 33 Pablo concluye diciendo que la libertad en Cristo no nos da licencia para hacer todo lo que queramos, sino más bien para hacer lo que debemos. Ellos dicen todo me es permitido. Eso es lo que ellos dicen, está entre comillas en sus nuevas versiones. Todo me es permitido. Y Pablo dice, no todo les conviene. Y vuelve a citar su carta de Dios otra vez, donde ellos dicen, todo me es permitido. Y Pablo dice, no te dejes dominar por ninguna de las cosas. Entonces les dice básicamente que la libertad de Cristo no es la licencia para hacer todo lo que se nos da la gana, sino más bien para vivir de una manera que agrada a Dios, cuidando a los más débiles y agradando al Señor y poniendo nuestros intereses, más bien los intereses de otros por encima de los nuestros. Entonces, el problema que Pablo está tratando en estos 3 capítulos es uno principal, que es el de la idolatría, y 2 que se derivan de eso: el trato a los más débiles y su teología errada acerca de probablemente la cena del Señor y el bautismo. Y en los versículos 9 y 10 vemos que el apóstol Pablo les dice precisamente de lo que yo les hablaba antes. Dice, si algún hermano te ve sentado en el templo de los ídolos, se dan cuenta que no era una cosa sencilla lo que estaban haciendo. Dice, si alguien te mira ahí sentado en el culto a los ídolos, ¿no va a ser persuadido él a hacer lo mismo que tú? En parte, el problema viene porque están envanecidos en su conocimiento. En parte, ellos creen que los ídolos no son nada y que no pueden afectar su relación con Dios. Y esta posición está afectando a los que son más débiles. En la carta de los Corintios ustedes van a encontrar siempre el contraste entre los débiles y los fuertes. Toda la carta tiene que ver con los débiles y con los fuertes. Y los están arrastrando a participar aún en contra de sus conciencias. Y el apóstol Pablo entonces está llamándoles para corregir esta idolatría que ellos están dejando que se meta en la iglesia. Entonces, más o menos, el argumento de los corintios va de esta manera. Número 1, tenemos conocimiento que un ídolo no es nada. Eso es lo que ellos decían más o menos. Y 2, ese conocimiento nos da la libertad de participar de lo que pasa en las fiestas paganas, porque al final de cuentas los ídolos no son nada. Número 3, cualquiera puede participar de lo sacrificado a los ídolos sin tener consecuencias. Así es que olvídate de tu conciencia, olvídate de lo que Dios te esté hablando, porque nosotros ya decidimos que esto es la verdad. Así es que ellos piensan que la conducta cristiana está basada en el conocimiento. Mientras más sabemos, mejores cristianos vamos a ser. Y Pablo les dice, su conocimiento está envanecido. De hecho, les recuerda que el fundamento del comportamiento cristiano no es el conocimiento, sino el amor. Versículo 1 y 3. La meta de la fe no es conocimiento, sino amor. Pensemos en esto por unos momentos. La meta de la fe cristiana, no es el conocimiento, sino el amor. Y Pablo les dice una y otra vez que recuerden estas cosas que fueron escritas para su propio beneficio. Todavía nos queda a nosotros hablar del problema detrás del problema. ¿Qué es lo que está causando esta idolatría en la iglesia de los Corintios? Y ahí es donde el capítulo 9 de esa sección tiene mucho más sentido. ¿Por qué razón Pablo querría defender su apostolado en la iglesia? ¿Cuál es el problema detrás del problema? Pablo dice que ya antes les había escrito al respecto, pero ellos están ignorando lo que Pablo había dicho acerca de la idolatría. Y ahora les vuelve a escribir para exhortarlos 2 veces, capítulo 5 y capítulo 8, acerca de la idolatría. ¿Qué está pasando entonces? Si usted toma esas 2 ideas y lee el capítulo 9, pensando en ello, se va a dar cuenta que el problema que había en Corinto era una crisis de autoridad. Nosotros hemos llegado a un conocimiento mayor, por consecuencia, nuestra autoridad es la que cuenta. Pablo en algún momento tuvo algo que decirnos porque éramos más débiles y no conocíamos, y él estaba aquí y nos enseñó las cosas, pero ahora nosotros nos hemos elevado. Y realmente no tenemos por qué escuchar a esta persona, porque sí es cierto que lo apreciamos, sí es cierto que está aquí, pero realmente nosotros
no vamos a dejar que Él nos dicte lo que tenemos que hacer. Para que Pablo les haya escrito 2 veces del mismo tema y ellos continúen todavía desobedeciendo lo que Él dice, es una muestra clara de que ellos tenían un conflicto de autoridad, una crisis de autoridad en medio de ellos. Y entiendo esto, porque yo tengo un problema de autoridad también. Entiendo esto porque yo también tengo una crisis de autoridad en mi vida. Entiendo esto porque toda la cultura en que vivimos tiene una crisis de autoridad. El asunto de la autoridad en nuestros días es uno de los más contenciosos, especialmente en la iglesia. ¿Quién tiene derecho a decirme cómo debo vivir mi vida? Especialmente, ¿quién le da derecho a ese señor que habla ahí los domingos a decirle cómo debo vivir mi vida o cómo las demás personas deben vivir su vida? ¿Quién le da derecho a aquellos que son más débiles que yo a dictar cómo yo debo vivir cuando yo puedo vivir como me da la gana porque yo tengo libertad? Esta idea ya forma parte de nuestra manera de pensar, ¿no es cierto? El desconfiar de las autoridades y cuestionar a las autoridades fueron parte de nuestra manera de pensar. Nosotros creemos que la humanidad ha sido así para siempre, todo el tiempo, ¿no es verdad? Esta idea de que debemos cuestionar las instituciones y las autoridades es una idea relativamente moderna. De hecho, se llama el modernismo porque inició en la era del alumbramiento hace un par de siglos atrás. Anterior a eso, las instituciones eran las únicas que tenían la autoridad y abusaban la autoridad. Pero hubo un cambio radical en los siglos pasados donde las autoridades y las instituciones dejaron de ser importantes y el conocimiento del individuo se elevó para ser lo más importante. Por eso es que en Estados Unidos vivimos una situación muy singular, muy particular, que es el individualismo. O sea, aquí en nuestro país la persona más importante soy yo. Yo soy, mis gustos, mis deseos, mis opiniones son las más importantes. De hecho, en otros lugares no se hizo un problema de usar la mascarilla ahora durante el COVID, pero aquí en los Estados Unidos sí. ¿Por qué? Porque la gente decía, a mí nadie me va a decir qué hacer con mi vida. Yo voy a hacerlo, y si yo me voy a morir así, me voy a morir así, pero soy yo. La persona tomó el lugar principal. Y entonces ese pensamiento, esa desconfianza paréntesis, sí debemos desconfiar de las autoridades y sí debemos cuestionarlas en una manera saludable. Uno no puede nomás decir, oh sí, pues que me digan lo que sea y ya, porque luego así se crean las sectas también, ¿no? Y se crean las cosas raras ahí de los abusos de la autoridad. Sí hay problemas con la autoridad y sí debemos cuestionarlas y sí debemos con el evangelio luchar en contra de los sistemas corruptos del mundo. Hay algo saludable en eso. Pero también hay algo saludable en someternos a la autoridad, sobre todo la autoridad que Dios ha mandado. Pero todos tenemos un problema con eso, desde que nacemos. Los que tienen hijos, acuérdense, ¿quién le enseñó a su hijo bebé a rebelarse contra su autoridad? ¿Quién le dio tips? ¿Quién lo llamó a un cuartito y le dijo, mira, tus papás no siempre tienen buenas intenciones contigo? A veces cuando te cambian el pañal realmente lo que quieren es darte tu nalga, ¿no? Es natural. Y los bebecitos después de unos meses como que traen un chip ahí, ¿verdad? Que empiezan ya a decir, no, y en parte es porque somos individuos, somos personas, pero en parte es porque tenemos un problema con la autoridad. Pronto encuentran la manera de desobedecer a sus papás. Yo me acuerdo cuando mi hijo Tony me decía, no me comí las galletas y andaba todo embarrado de chocolate así. Cuando los corintios se sintieron liberados de la autoridad de Pablo por su conocimiento en el asunto, decidieron que no había nada malo en hacer algo que claramente era un problema para ellos. Y entonces, ¿qué es lo que sucede cuando la iglesia, las personas tienen una crisis de autoridad? ¿Qué pasa? ¿Cómo nos afecta cuando nuestra versión o visión de la autoridad es tan negativa que llegamos a tener una crisis en nuestra vida? ¿Alguien pudiera cerrar la puerta porque se nos está escapando todo el aire? Gracias. Miren lo que sucede cuando tenemos una crisis de autoridad. 1, fallamos en someternos unos a otros en amor. ¿Qué me importa lo que otros digan y piensen de mí? A fin de cuentas, nadie tiene derecho de juzgarme porque yo sé lo que está bien para mí. ¿Han escuchado eso? Claro que lo hemos escuchado porque lo decimos todo el tiempo. O sea, cuando tenemos una crisis de autoridad decimos, a mí qué me importa lo que piense
aquel o aquella. A mí lo que me importa es lo que yo pienso. Es mi juicio lo más importante. A veces hasta lo hacemos con la Biblia, ¿no es verdad? No, aquí dice tal cosa. No, sí, pero es que fíjate que en la iglesia creemos. No, pero yo creo que dice así. Hasta nos ponemos nosotros como la fuente final de la autoridad bíblica, ¿no? No, hermano, pero fíjate que esa palabra no quiere decir eso, pero yo así lo leo y así debe ser. Y que Dios se acomode a lo que yo creo. Bueno, pues tal vez perdemos entonces o fallamos en someternos en amor unos a otros. Fallamos en cuidar a los demás, que está pasando en Corintio también, particularmente los más débiles. ¿Por qué yo me voy a detener de hacer algo que a mí me gusta nomás porque la hermana se siente mal de que yo lo haga? A fin de cuentas, el que lo va a hacer soy yo, y al que le va a doler la barriga después de los 17 tacos soy yo. ¿Qué le importa a la hermana que dice que hay que cuidar el templo del Espíritu? ¿Qué le importa lo que yo hago en mi vida? Fallamos en cuidar a los más débiles, porque tenemos una crisis de autoridad. Fallamos en recibir la autoridad impuesta por Dios en la iglesia, y esa es una cosa que no debería decirla yo, porque me decía, es que el pastor Tony quiere que le obedezcamos en todo lo que dice. Pues sí, fíjense, ¿qué? Porque yo lo dije. No, tenemos que considerar que el Señor tiene un orden en su iglesia. ¿Sí o no? Un amén, por lo menos digan algo, ¿no? O sea, tenemos que ser honestos y vulnerables y abiertos, los pastores y los líderes, los ancianos, los diáconos. Todos tenemos que ser abiertos a escuchar unos a otros, porque aquí nadie es mayor que otro. Pero tenemos que estar abiertos a escuchar lo que se nos dice, y las cosas que pudieran estar mal o las cosas que pudieran estar bien. Pero también hay un asunto de orden en la iglesia que Dios ha establecido. Es claro en la Escritura que Dios ha establecido ciertas personas para ejercer cierta autoridad en la iglesia. Y esta idea de que, ¿quién le da derecho a ese señor de decirme qué hacer con mi vida? ¿A la Biblia? Pero si no quieres someterte a la autoridad de la Biblia, pues entonces está bien, ¿no? Por supuesto que mi autoridad y la autoridad de cualquier otro líder en la iglesia es una autoridad delegada. O sea, no es la autoridad suprema, ¿no? No es como si yo digo, hermanos, de ahora en adelante todos van a traer corbata los domingos. ¿Está loco el pastor o qué? Es una autoridad delegada. Yo no tengo autoridad soberana sobre todas las cosas para decirles a ustedes cómo peinarse, cómo vestirse, cómo comportarse, ¿verdad que no? La autoridad delegada es la que me da o nos da la palabra del Señor para corregir, para exhortar, para animar, para edificar. Esa es la autoridad delegada. Pero en el tiempo en que vivimos es muy difícil recibir la autoridad de la iglesia, porque realmente a mí nadie tiene derecho a decirme cómo vivir mi vida. El problema final con todo eso es que cuando fallamos o tenemos una crisis de autoridad en todas esas áreas, también tenemos una crisis de autoridad con Dios. Es de hecho el rechazo a esta autoridad lo que los está llevando a la idolatría y al descuido. Fíjense en el capítulo 10, versículo 23, ellos dicen, todo me es permitido. De verdad, ¿quién puede decir todo me es permitido? Solamente una persona que cree que es perfecta. Solamente una persona que dice, a mí no me importa lo que los demás piensan. Solamente una persona que dice, yo no estoy sujeto a nadie, todo me es permitido. Y esto refleja que la única autoridad con la que contaban aquellos que estaban en este problema eran ellos mismos. O sea, solo ellos eran autoridad en sus propias vidas. Nadie más podía decirles nada. Estamos en un lugar muy peligroso cuando nuestra autoridad es lo único que cuenta. Por eso la Biblia nos llama constantemente a someternos unos a otros. Estamos en un lugar muy peligroso cuando es nuestra autoridad lo único que cuenta, sea en la iglesia o fuera de la iglesia. Ya me voy de mi casa porque no me gusta que mi papá me manden, y va a conseguir un trabajo y tiene un patrón que lo manda. Y no quiero eso, y me voy a ir a otro lugar porque me voy a ir a estudiar para ser mi propio jefe porque no me gusta que me manden. Y llega a la escuela y tiene maestros que lo mandan. Y pone su propio negocio y luego ya el que lo manda es las ganas de ganar dinero, ¿no? O lo que sea, que se convierte en el patrón de uno. Y estamos en un punto muy peligroso cuando pensamos que nosotros somos una autoridad en nosotros mismos. Recuerdo una ocasión que estaba aconsejando a una pareja que tenía muchos problemas entre ellos mismos, hasta estaban a punto del divorcio. Cualquier
cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. No van a decir, está hablando de mí. No estoy hablando de nadie aquí. Y esta pareja, yo no sabía por qué tenían tantos problemas. Ella tenía muchos problemas con el marido, y cuando vinieron a hablar conmigo, el marido era un hombre calmado, tranquilo, una persona normal, no era intransigente. Así es que en las primeras dos, tres pláticas, no pude comprender bien cuál era el problema que ellos tenían. Pero un día que estaba en su casa, de lejos escuché que la niña pequeña le estaba diciendo a la mamá que la maestra la había regañado, y la mamá le dijo a la niña, pues no andes dejando que nadie te regañe. A ti nadie te puede decir qué hacer con tu vida, nomás yo que soy tu mamá. Dije yo, ya sé dónde está el problema. O sea, está bien que uno le enseñe a sus hijos a cuidarse y todo, porque uno le tiene que enseñar a sus hijos ese tipo de cosas, ¿no? Pero pregúntenle a los que son maestros, ahí como Mike, cuando un chiquillo le dice, "You are not my dad. No me puedes decir nada porque no eres mi papá. Te voy a echar la policía." ¿Se dan cuenta lo que creamos entonces? Y entonces ahí dije yo, ya sé cuál es el problema entonces. Por más que el pensamiento moderno nos siga diciendo que hay un problema con la autoridad, y por más que sigamos discerniendo nosotros que los sistemas donde sí hay un problema con la autoridad, a los cristianos, Dios nos ha llamado a poner a un lado nuestros derechos y nuestras libertades para someternos a la autoridad primero de Dios, pero también a la de los demás por amor a Dios. ¿Por qué? Esto es muy importante. Y aquí es donde podemos hacer un cambio para reimaginar lo que es la autoridad en nuestra vida. Porque la autoridad no es un asunto de poder. Es una virtud que fluye del amor. Esa es la verdadera autoridad. Cualquier autoridad que violenta, cualquier autoridad que ataca, cualquier autoridad que oprime, no es verdadera autoridad. Es únicamente poder para hacer las cosas. La verdadera autoridad bíblica es una virtud que fluye del amor. No es hablar ni de posición ni de poder, sino esta virtud que tiene la capacidad de cambiar nuestra vida y de ponernos en el camino correcto, de recalibrar nuestros afectos. Esa es verdadera libertad. Y si esa es verdadera libertad, entonces les cuento que mi mamá tiene muchas plantitas en su casa, lo cual es un milagro, porque de donde yo vengo en Mexicali, los que conocen por ahí saben que ahí nomás se dan piedras y chamizos, ahí no crece nada. Crece polvo, y polvo, hasta le crece el polvo a uno acá en los pantalones cuando va uno a visitar ahí. Pero mi mamá tiene plantitas en su casa. Y viera, cuando yo era niño, es como un milagro, ¿verdad?, que haya plantitas ahí, pero cuando yo era niño miraba cómo ella cuidaba sus plantitas. Se peleaba con mi papá a veces porque ella siempre estaba cuidando sus plantitas. Una cosa que me llamaba mucho la atención era que ella era una mujer, era una tirana con sus plantitas. Sí, las amarraba a un palito y les ponía un mecatito y las ponía derechas. Y yo decía, mira, mi mamá, hasta las plantitas quiere andar controlando, no nomás mi vida, pero también a las plantitas. Les ponía unos palitos o les arreglaba una enredaderita para que fueran creciendo de cierta manera. Y mi papá siempre estaba discutiendo con ella porque ella hacía ese tipo de cosas. Y decía mi papá, ¿para qué haces eso? Ahí deja el árbol que crezca. Y si tenemos un árbol de guamúchil. Es una cosa más horrible que ese dejó mi papá que creciera para donde fuera, y hasta las raíces sacaron hasta el piso de la casa en algún momento. Y mi mamá amarraba las plantitas con palitos para detenerlas y las ponía de cierta forma y las cambiaba de lugar. Y si yo fuera una plantita, yo le decía, déjame crecer para donde yo quiera. Y no, ella le ponía a las plantitas sus palitos y las sembraba de un lugar, les arrancaba sus hojitas. Y ahora me doy cuenta que lo que estaba haciendo la abuelita era crear un ambiente, un marco de referencia, ¿verdad?, un sistema donde las plantitas pudieran crecer mejor. Y ahora que lo estoy pensando, tal vez no era un milagro que las plantitas crecieran. Tal vez no era un milagro. La autoridad de nuestra vida nos crea nos da un marco de referencia para crecer saludablemente. Nos enseña cómo vivir en relación con Dios y con otros. Nos ayuda a acomodarnos en el ambiente preciso para poder crecer. Tal vez no es un milagro que estamos aquí juntos. Tal vez hay algo aquí que Dios está haciendo con nosotros. El problema de la autoridad siempre ha existido desde que los seres humanos existimos.
El problema que siempre hemos tenido es un problema con autoridad. ¿Qué dijo el Señor a Adán y a Eva? Les dijo, de todos los árboles que ven en el huerto pueden comer, menos del árbol del conocimiento del bien y el mal. Y por supuesto, porque cuando la serpiente los tienta y les dice precisamente eso, les dice, es que Dios les está escondiendo este árbol porque el día que ustedes lo coman van a ser como Dios, conociendo que el bien y el mal. O sea, si es verdad, Dios conoce el bien y el mal, pero el mal no puede afectar a Dios. La fuerza del mal no hace que Dios sea menos santo, ni más bueno, ni menos bueno, ni nada por el estilo. Dios puede controlar y someter el mal, pero nosotros no. El día que conocimos el bien y el mal nos mató. Y desde entonces hemos tenido una crisis de autoridad en nuestra vida. Cada lección de la escritura que forma el evangelio es una prueba de que los seres humanos estamos en contra de la autoridad de Dios y la autoridad de otras personas. Es que el evangelio vino a resolver ese problema de autoridad en la iglesia y en nuestras vidas. Cristo mismo se sometió al Padre. Se sometió a sus padres terrenales, a las autoridades aun cuando fueron injustas. Se sometió, dice la escritura en Filipenses 2, hasta que llegó a la cruz. Y con su muerte y con su resurrección nos ha abierto el camino para vivir bajo la mano amorosa y firme de nuestro Padre Celestial. La mano amorosa y firme de nuestro Padre Celestial. Y siempre vamos a tener problemas con eso. Pero mientras más aceptemos la autoridad de Dios en nuestra vida y la autoridad de las hermanas y los hermanos en la congregación, mientras más cuidemos a los débiles y seamos conscientes de las necesidades de otros, más aprenderemos a disfrutar de la virtud que es vivir bajo la autoridad de Dios. Ahora reimaginen esta autoridad en nuestras vidas no como algo negativo, sino como algo que nos permite el disfrute de una libertad que tiene muy poco que ver con nosotros y nuestros deseos y mucho más con el bienestar de otros. Es que te invito a aceptar el proceso de autoridad no como una señal de debilidad, sino como una señal de madurez y de amor y de humildad.